Sean bienvenidos todos los presentes que nos acompañan en el primer Congreso Virtual Internacional para la Detección, Prevención, Atención y Educación de los diferentes tipos de diabetes y síndrome metabólico en niñas, niños, adolescentes y jóvenes, profesionales de la salud, estudiantes de medicina, ciencias de la salud, ciencias sociales, humanidades y áreas afines, así como a los sectores educativo, empresarial, medio de comunicación, representantes de la sociedad civil, así como en público en general, a cada una de las instituciones responsables de organizar este evento y de igual forma saludamos con mucho gusto, así como a los integrantes de las instituciones invitadas a nivel nacional e internacional. A continuación, me es grato presentar al doctor Miguel Ángel Díaz Aguilera, quien destaca entre su desarrollo profesional por ser médico cirujano, director de la Unidad de Especialidades Médicas en Enfermedades Crónicas, subdirector en Enfermedades Crónico-Degenerativas, médico especialista adscrito a la Dirección de Enfermedades Cardiometabólicas y coordinador nacional de la iniciativa HEARTS y asesor de la estrategia IAM-MX, en el Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades. El doctor Miguel Ángel Díaz cuenta con una vasta experiencia en áreas de la salud y en general respecto a las ciencias. Por lo anterior mencionado y su amplia experiencia que le precede, es un gusto recibirle en este congreso con la conferencia Impacto en la pandemia en el aumento de complicaciones por diabetes y síndrome metabólico. Doctor Miguel Ángel Díaz, el espacio es suyo. Muchas gracias, Pamela, y muchas gracias al comité organizador por su amable invitación para participar en este congreso. Sin duda, creo que tiene una gran relevancia este tema que vamos a hablar y de los temas que van a tratar durante este congreso virtual. Luego de casi 3 años de estar viviendo con estos tiempos de pandemia por la COVID-19 y que aunque actualmente ya se encuentra en menor intensidad, todavía se mantiene en curso y todavía no tenemos el indicio de que ya esté 100% resuelta. Bueno, dentro de las enfermedades cardiometabólicas, sabemos que son enfermedades no transmisibles de lenta progresión, que son de larga duración y alta mortalidad asociada. Eh, aunque estas enfermedades no transmisibles tienen ese nombre, puede resultar un nombre a veces confuso, dado que estas enfermedades no transmisibles pueden ser transmisibles socialmente. Entonces el término podría en algún tiempo caer en desuso. Sin embargo, estas enfermedades tienen la característica de que nos pueden desencadenar complicaciones en nuestros pacientes, tanto microvasculares como macrovasculares. Las microvasculares correspondientes a daño en el epitelio o en el endotelio vascular de arterias pequeñas que pueden resultar en daños como retinopatía, neuropatía, nefropatía. Y los daños macrovasculares que nos generan desenlaces cardiovasculares mayores, como pueden ser el infarto agudo del miocardio o un accidente cerebrovascular. En ese sentido, la alta morbimortalidad que tienen las enfermedades cardiometabólicas, pues las han ubicado hoy por hoy en la agenda de salud pública, no solo en México, sino a nivel mundial. Hablándoles un panorama general de las enfermedades no transmisibles en el mundo, pues prácticamente son responsables de la muerte de 41 millones de personas cada año aproximadamente. Y esto equivale al 71% de las muertes que se producen en el mundo. De esas muertes, 15 millones de personas son las que mueren entre 30 y 69 años de edad. Ustedes pueden ver que siendo esta brecha, pues son muertes prematuras que ocurren la gran mayor parte de estas muertes en países de ingresos bajos y medianos, como es México. Y dentro de toda esta mortalidad por enfermedad no transmisible, las enfermedades cardiovasculares constituyen la mayoría de las muertes por enfermedades no transmisibles, casi 18 millones de personas al año, seguidas del cáncer con 9 millones, las enfermedades respiratorias casi 4 millones y la diabetes con 1.6 millones de personas muriendo al año, que realmente, si lo vemos en contexto, pareciera que son muy pocas, pero en realidad estas causas de mortalidad, como lo vimos, son 7 de cada 10 muertes en el mundo son causadas por las enfermedades no transmisibles. Y en nuestro país, tanto el sobrepeso como la obesidad han mostrado un aumento marcado durante las últimas 4 décadas y son consideradas como, junto con la diabetes, como la epidemia del siglo XXI.
Sabemos que en nuestro país 7 de cada 10 mexicanos viven con sobrepeso o obesidad, y de acuerdo a la de Salud, en este caso una de las más recientes, podemos ver que los porcentajes de los mexicanos que viven con sobrepeso o obesidad aumentaron 4 puntos porcentuales del 2012 al 2018, al pasar de 71.3 a el 74.1 precisamente, lo que significa alrededor de casi 30 millones de mexicanos viviendo con obesidad y casi 33 millones de personas viviendo con sobrepeso. Ustedes también pueden ver en el tema de hipertensión arterial, diabetes y dislipidemias, que para el caso de la hipertensión arterial, 3 de cada 10 mexicanos viven con esta condición de salud. Y para el caso de diabetes y dislipidemia, 2 de cada 10 mexicanos viven con estas condiciones de salud. En general, la prevalencia es alta. Sin embargo, lo más preocupante del hecho no es solo la tendencia ascendente que se ha mantenido y que se ha acelerado, sino que ustedes, si lo ven del lado derecho de la pantalla, particularmente para hipertensión y diabetes, un muy buen porcentaje de las personas que viven con esas condiciones de salud viven con ellas y no saben que las tiene. Entonces, eso es el caldo de cultivo más favorable para que estas personas lleguen a complicaciones. Es cuando entonces se enteran que viven con una condición cardiometabólica. Queda muy claro que en nuestro país somos un país que tiene una muy alta prevalencia de obesidad, como lo podemos ver con mayor precisión en esta gráfica. A nivel nacional ya comentábamos que el 75.1% de los adultos vive con sobrepeso o obesidad, es decir, ni siquiera 3 de cada 10 adultos en promedio tienen un peso saludable. Y peor aún, aquí vemos en la gráfica que hay 7 estados de la República que están hasta abajo, donde ni siquiera 2 de cada 10 adultos tienen un peso saludable. Como ustedes pueden ver, y la correlación que existe es con los hábitos, sobre todo los hábitos de alimentación y el modo de vida, ya que ha habido una transición de un consumo de una dieta tradicional basada en alimentos de distinto contenido energético, de origen animal y vegetal, y se han reemplazado estos por productos muy energéticos, con alto contenido de grasas, en particular con grasas saturadas, además de mucho sodio y muchos azúcares, que son los productos ultraprocesados. Y demás comida hiperpalatable, que es alimento, por así llamarlo, porque en realidad no es alimento, sino comida, que son súper energéticos, pero nada nutritivos. Y todo esto, súmenle, que más de la mitad de la población de 18 años y más no realiza ningún ejercicio o deporte físico. Alrededor de casi el 60% de la población en esa brecha de edad. Durante la pandemia esto se ha recrudecido y hubo distintos argumentos para justificar la inactividad física, desde la falta de tiempo, el cansancio, los problemas de salud, restricciones propias de movilidad y confinamiento que existieron durante la pandemia. Y esto se traduce, de acuerdo al informe más reciente de INEGI, que ya está cerrado, para 2020 la mortalidad fue de poco más de 1.086.000 muertes en nuestro país, y podemos apreciar que las enfermedades del corazón mantienen su tendencia a la alza como primera causa de mortalidad. Si hiciéramos un análisis cómo se encuentra la mortalidad en comparativa con la COVID-19, pues en realidad vemos que a la COVID se encontró en un sándwich entre las enfermedades cardíacas y la diabetes, dos de las condiciones que en su coexistencia generaban mayores defunciones. Sin embargo, muy de cerca la enfermedad cerebrovascular, la enfermedad renal y algunas otras enfermedades no transmisibles, como podrían ser la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Pero si analizamos también esta mortalidad propiamente por las enfermedades del corazón, podemos ver que las enfermedades isquémicas del corazón son 7 de cada 10 de las muertes que ocurren en nuestro país. Estas enfermedades, pues en general es por la reducción del flujo sanguíneo del corazón hacia el corazón por un bloqueo ya sea parcial o total de las arterias. Y la génesis del problema es la enfermedad aterotrombótica. Y por otro lado están las enfermedades hipertensivas, que prácticamente son del 15.6% de la mortalidad por enfermedades del corazón,
y que también contribuyen a este gran incremento de problemáticas. Las enfermedades hipertensivas pueden contribuirnos a desarrollar insuficiencia cardíaca. Como tal, la insuficiencia cardíaca, como tal, la hipertensión arterial es un factor de riesgo independiente que nos puede llevar a desenlaces cardiovasculares mayores y también a la muerte, que ustedes lo pueden ver. Entonces, nos quedan tres mensajes muy importantes de las enfermedades cardiometabólicas. Primero, que en más del 75% de las muertes ocurren en países como México, con ingresos bajos o medianos, que su afectación es de edades tempranas y que permanece a lo largo de la vida, y que las enfermedades relacionadas con la aterosclerosis son las que más defunciones causan en nuestro país. Y eso lo podemos ver en los hallazgos que ha habido en las encuestas nacionales de salud. Aquí yo les estoy presentando algunos datos muy precisos de lo que encontraron durante la realización de la Salud 2018-2019 en personas con diagnóstico previo de diabetes. El 86%, un poquito más, siguen con algún tratamiento farmacológico, siendo los hipoglucemiantes orales los más frecuentes. El 19% se le realizó al menos una determinación de hemoglobina glucosilada, fracción A1C, que recordemos que es el marcador más preciso para evaluar el control de nuestros pacientes que viven con diabetes. Y el número realmente es bastante bajo, ¿no? 19.9% con un estudio. El 13.3% se realizó al menos una prueba de microalbuminuria durante el año previo a la entrevista, y esta prueba también destaca, dado que es una forma de tamizar a nuestros pacientes que viven con estas condiciones de salud para saber si empieza a haber algún deterioro en la función renal. De igual manera, la revisión de pies, solo al 26.3% de los pacientes. Y esto también para saber si hay algún deterioro a nivel periférico de los nervios periféricos que puedan derivar en una neuropatía. ¿Y por qué es tan importante esto? Principalmente porque todo esto, sabemos que las enfermedades cardiometabólicas nos llevan a muchas complicaciones, como ya lo habíamos comentado, que reducen la calidad de vida. Tan es así que la diabetes es la primera causa de nefropatía terminal en nuestro país y aumenta el riesgo tanto de infarto agudo al miocardio como de accidente cerebrovascular hasta en 6 veces. Como les decía hace un momento, la neuropatía, hasta un 28% de las úlceras de los pies pueden acabar en una forma de amputación, y la retinopatía sigue siendo una de las principales causas de la pérdida de la visión en adultos en edad laboral. Entonces, como podemos ver, todas estas condiciones de salud resultan de esa importancia por todo el espectro de efectos deleterios y todo el espectro de posibilidad de el deterioro de la calidad de vida de nuestros pacientes que nos pueden producir hasta la muerte. Como carga de la enfermedad, pues aquí el precursor de estas condiciones de riesgo para el desarrollo de comorbilidades es la obesidad. Y la obesidad está dentro de las 10 principales causas de años perdidos por muerte prematura, en conjunto con el resto de las enfermedades cardiometabólicas. La segunda causa de años perdidos por muerte prematura es la cardiopatía isquémica como tal, la diabetes la cuarta, el accidente cerebrovascular, que pareciera que está muy lejos, está en la 10ª causa. Y por todas estas en condiciones y por la consecuencia del sobrepeso y las enfermedades relacionadas, la OCDE ha estimado que como consecuencia de esto, durante los siguientes 30 años de vida en promedio de las y los mexicanos, el promedio de vida va a reducir aproximadamente en 4.2 años de vida, o sea, la esperanza de vida se reduce. Y en ese sentido, el tratamiento de la obesidad representa el 8.9% del gasto anual en salud y reduce el Producto Interno Bruto en 5.3%. Si lo vemos desde otra perspectiva, la diabetes nos genera un grave problema porque es la principal causa de años vividos con discapacidad y de años de vida saludable perdidos. Entonces, todo este preámbulo que les platiqué, ¿para qué nos contextualiza? Todo esto era fundamental remarcarlo
porque durante la pandemia vivimos un choque de pandemias. Por un lado, la pandemia de la COVID-19 que generó tanto daño evidente, y por otro lado, una pandemia de enfermedad cardiometabólica que ya existía antes, que tenía alrededor de 4 décadas de existir y que causó muchísimas muertes. Y cómo se relacionaron estas dos pandemias para producir esta gran problemática que tuvimos no solo en nuestro país, sino en el mundo durante esta afectación aguda de la COVID-19. Recordando algunas características importantes de la COVID-19, que pues sus características clínicas son variadas y se manifestaba desde una infección asintomática en algunos casos hasta una neumonía leve o grave. Sus síntomas principales fueron la fiebre, la tos seca, la mialgia, la fatiga y la dificultad respiratoria, y en menor medida, en algunos pacientes, se expresaba como un síndrome gastrointestinal, que podía tener un espectro de diarrea, náuseas o vómitos. Pero particularmente los adultos mayores y pacientes que ya coexistían con algunas comorbilidades pudieron desarrollar cuadros de mayor gravedad como un síndrome de dificultad respiratoria aguda, un choque séptico, que los podía incluso conducir a la muerte. Aquí ustedes pueden ver la presencia de comorbilidades en las muertes confirmadas por la COVID-19. Esta cifra está actualizada hasta hace unos pocos días. De las poco más de 333,000 muertes confirmadas por la COVID-19 en nuestro país, podemos ver que 3 de las 4 principales enfermedades cardiometabólicas estuvieron presentes, entre un 44% y un 20%. Y estamos hablando de hipertensión arterial, diabetes y obesidad. Y muy de cerca, sin ser una condición de salud, sino más bien como un factor de riesgo independiente mayor, el tabaquismo también estaba presente. Entonces, durante la pandemia por la COVID-19 cobró mayor relevancia la necesidad de evaluar de forma integral y multifactorial el riesgo cardiometabólico en nuestra población atendida, porque tener 2 o más factores de riesgo, y aquí los pueden ver ustedes, como el tabaquismo, el vivir con obesidad, el consumo nocivo tanto de alcohol, la inactividad física, la dieta alcohólica, nos incrementaba hasta un 20% el riesgo de desarrollar complicaciones por la COVID-19. Y a esto se le sumaron algunos determinantes sociales de la salud. Aquí en esta diapositiva lo que les quiero mostrar es la intersección entre las enfermedades transmisibles, no transmisibles, y cómo fue esta cuestión de los resultados de COVID. ¿Por qué? Porque durante esta pandemia tuvimos estos resultados no tan esperados en cuanto a la evolución y la gravedad de estos pacientes que vivieron vivían con enfermedades cardiometabólicas y que adicionalmente contrajeron una enfermedad infecciosa por COVID-19. Recordemos que varios mecanismos fisiopatológicos pueden explicar la mayor virulencia de la COVID-19 en pacientes con obesidad o con alguno de estas condiciones metabólicas. Recordemos brevemente que la obesidad es un estado inflamatorio sistémica crónica de bajo grado que puede predisponer a los pacientes a una tormenta de citoquinas, que era cuando desarrollaban una característica de la COVID grave, por así decirlo. Además, el tejido adiposo, que en las personas que viven con obesidad y con estas condiciones de salud cardiometabólica, pues puede servir de reservorio para este virus, para el SARS-CoV-2, porque este virus tiene una alta expresión en la enzima convertidora de angiotensina 2, y eso le permitió estar como reservorio en el tejido adiposo y posteriormente propagarse a otros órganos. Y puede que la obesidad haya sido un denominador común en afectaciones coexistentes asociadas. Existen diversos mecanismos subyacentes para toda esta compleja interacción de factores para desarrollar una enfermedad grave. Sin embargo, también algunos determinantes sociales de la salud
estuvieron influyendo mucho en los resultados de estos pacientes, sobre todo el estatus socioeconómico, la educación que estos pacientes tenían sobre las enfermedades, porque una de las grandes problemáticas que se dio durante la pandemia es que por desconocer los mecanismos de transmisión hubo mucho más contagio, no hubo algunas estrategias por las personas para evitar los contagios y si estaban contagiadas para evitar complicarse. Entonces, como podemos, todos estos componentes generaron estas grandes problemáticas de resultados con COVID y incluso las disparidades aunadas con el origen étnico que tendremos que examinar más para poder ir atendiendo estas necesidades después de toda esta problemática de enfermedades cardiometabólicas y por relación con las enfermedades no transmisibles. El de riesgo de la COVID-19, existieron datos solamente con múltiples estudios. Se desconectó, no sé si me escuchen. Lo escuchamos, doctor, solo que no vemos su pantalla. La voy a compartir de nuevo. Claro. ¿Se puede ver de nuevo la pantalla? Sí. Sí. Ok. Entonces, les comentaba que desde que comenzó la pandemia existen múltiples estudios que han informado que muchos de los pacientes más gravemente enfermos con la COVID-19 han sido personas que viven con obesidad o con alguna de las enfermedades cardiometabólicas. En epidemias previas, precisamente por influenza, nos demostraron que la obesidad y la diabetes se asociaban con un peor diagnóstico de estos pacientes. Existieron datos preliminares en donde se originó la pandemia, que fue Wuhan, en China, donde detectaron que los pacientes críticos fallecidos, casi el 90% de estos pacientes tenían un índice de masa corporal de más de 25 kilogramos por metro cuadrado, con respecto a un 20% de los pacientes supervivientes. Otra serie que se dio de reportes de China, las personas con obesidad, con índice de masa corporal aquí por arriba de 28%, mostraron mayor riesgo de neumonía grave. De igual manera, existieron otras evidencias en el continente americano. El registro COVIDnet reportó que la obesidad estaba presente casi en la mitad de los pacientes afectados, siendo el principal factor de riesgo en personas, sobre todo mayores de 65 años. En Nueva York, una serie de reportes de más de 5,000 pacientes indicaron que 41% de los ingresados tenía obesidad como factor de riesgo, pero aquellos con una obesidad grado ya 3, con una obesidad grave, índice de masa corporal igual o mayor a 35 kilogramos metro cuadrado, tuvieron un mayor riesgo de ingreso a una unidad de cuidados intensivos. Otras observaciones paralelas señalaron que el mayor impacto de la gravedad se producía en personas con obesidad de edades mayores de 60 años, con un índice de masa corporal fluctuante entre 30 y 34 kilogramos por metro cuadrado, y ellos tuvieron más alta probabilidad de ingresar a una unidad de cuidados intensivos, duplicándose el riesgo si se presentaban obesidad grave en estos pacientes.
También en Francia hubo algunos registros o datos llamativos eh, en cuanto a las personas con obesidad que necesitaron ingreso a unidades de cuidados intensivos y la necesidad de precisar hasta 7 veces más ventilación mecánica intensiva en los pacientes con un índice de masa corporal igual o mayor a 35. Entonces, estos datos son llamativos porque la tasa de ventilación mecánica intensiva es mucho mayor que en otras situaciones de neumonía no COVID. Eso fue lo que nos llamó la atención y que estaba estrechamente relacionado con la obesidad. Entonces, hasta aquí, la pregunta que nos haríamos sería, ¿la obesidad fue la génesis del problema de todos nuestros pacientes? Todos los estudios analizaban lo que sucedía dentro de los hospitales, pero en realidad se desconocía si realmente las personas con obesidad o con el resto de las condiciones de salud cardiometabólica tenían un riesgo de infección respecto a aquellos con peso normal. Existió un gran debate y se dirigió a indagar si la mayor prevalencia de obesidad, tanto en las series norteamericanas como en las europeas, particularmente Reino Unido, se debía a que un elevado porcentaje de los pacientes eran personas con etnia negra, hispana o de otras minorías. Y estos colectivos, recordemos que tienen mayor prevalencia de obesidad y otras complicaciones asociadas como hipertensión arterial, diabetes, enfermedad renal crónica, que los individuos de raza blanca. Entonces, también otra de los puntos que fue muy importante aquí fue el área de procedencia de los pacientes, si eran pacientes con áreas urbanas, socialmente deprimidos, económicamente desfavorecidos, todo el complejo de afectaciones socioculturales y económicas. Entonces, veamos un poco más acerca de la evidencia que existió. El vínculo de la COVID con obesidad se volvió más claro a medida que grandes estudios poblacionales cimentaron esa asociación y demostraron que incluso las personas que viven simplemente con sobrepeso tenían un mayor riesgo de la gravedad. El volumen de publicaciones sobre la COVID-19 en PubMed a la fecha supera más de 100,000, yo creo, referencias, y es necesario por eso que recurramos a este tipo de revisiones sistemáticas y metaanálisis para conocer mejor las tendencias de los datos agrupados. Por ejemplo, este primer metaanálisis de este tipo, que fue publicado en agosto del 2020 en Obesity Reviews, un equipo internacional de investigadores reunió datos de decenas de artículos revisados por pares, que incluyeron en conjunto casi 400,000 pacientes, y a través de un análisis que fue ajustado considerando edad, sexo, etnicidad y situaciones socioeconómicas, pudieron conocer que las personas que viven con obesidad, que se infectaron con el SARS-CoV-2, tenían hasta un 113% más de probabilidades de ingresar al hospital en comparación con las personas con un peso saludable, además de un 74% más de probabilidades de ser ingresadas a una unidad de cuidados intensivos y un 48% más de probabilidad de perder la vida a causa de esta afectación. Entonces, estas cifras obedecen una constelación de factores fisiológicos, considerando que la biología de la obesidad incluye un deterioro de la respuesta inmune, un estado de inflamación crónica y un estado de hipercoagulabilidad, todo lo cual puede contribuir a empeorar el estado de salud de las personas cuando coexiste una infección por la COVID-19. Para el caso particular de México, en un primer estudio que evaluó la asociación de la obesidad, la diabetes y la hipertensión con la COVID-19 grave, se encontró que estas comorbilidades se asocian significativamente a cuadros graves de COVID-19. Entonces, en general, las personas con enfermedad cardiometabólica, llámese obesidad, diabetes o hipertensión, tuvieron casi 2 veces más probabilidades de desarrollar COVID-19 grave al ingreso hospitalario comparadas con aquellas personas sin estas condiciones de salud. Entonces, los autores llegaron a la conclusión que la pandemia demostró la urgente necesidad de hacer mayores esfuerzos para combatir y prevenir la obesidad a fin de disminuir la carga de las enfermedades crónicas y los resultados adversos en salud, y que también impactan en las finanzas públicas. Entonces, ¿por qué las personas con obesidad estaban en serio riesgo de la COVID grave?
principalmente por diversos mecanismos patogénicos de la infección por COVID en las personas que viven con obesidad. Incluían factores físicos, hemodinámicos, metabólicos, inmunitarios. Los factores físicos hacen que las personas con obesidad sean más vulnerables a una COVID grave, y todo esto comienza por las cuestiones mecánicas, ya que la grasa abdominal empuja hacia arriba el diafragma, hace que el músculo comprima los pulmones y restringe el flujo de aire por dificultad de movilidad de la caja torácica, y el volumen pulmonar entonces se ve reducido. Y esto pues puede conducir al colapso de las vías respiratorias en los lóbulos pulmonares inferiores, donde llega más sangre para la oxigenación que en los lóbulos superiores, pudiendo resultar que estos pacientes cayeran en hipoventilación, hipertensión pulmonar y apnea del sueño. Todo lo anterior se combinó con estas cuestiones hemodinámicas, porque ustedes vieron que empezaron a ver unas grandes situaciones en los pacientes que empezaban a morir también por infarto. ¿Qué pasaba? La situación ya de estos pacientes ya estaba pues ajustada, dado que recordemos que la obesidad está asociada con una mayor tendencia a coagulación. ¿Sí? Hay una alteración, hay una hipercoagulabilidad y trombosis, y esto genera un riesgo, sobre todo la aparición de coágulos en los pequeños vasos sanguíneos de los pulmones, si es que los pacientes tenían el contagio con la COVID-19. Adicionalmente, si el paciente vivía con presión arterial alta, pues era un punto mayor para poder tener estos cambios hemodinámicos desfavorables. De igual manera, en los cambios que se dieron fueron favorecidos porque recordemos que el SARS-CoV-2 tenía subida de entrada al huésped interactuando con el sistema renina-angiotensina y en concreto con el receptor de la enzima convertida en angiotensina 2, que se expresa en el epitelio pulmonar. Sin embargo, también generaba que el virus pudiera diseminarse al resto de la economía, al resto de los órganos. También sabemos que las personas que viven con obesidad tienen algunas otras condiciones, tanto metabólicas como inmunitarias. No voy a profundizar mucho en ello. Sin embargo, una de las grandes afecciones es la desregulación inmunitaria, que incluía la caída de los linfocitos CD4 y los CD8, los linfocitos con un empeoramiento de las condiciones para que el paciente pudiera hacer frente a la infección, y la presencia de otras situaciones que aceleraban el deterioro inmunológico de los pacientes y no podían contribuir a que el paciente mejorara. Perdón. Otro de los puntos muy importantes en los pacientes es que se encontró que había una deficiencia muy interesante en las personas con obesidad, que era la deficiencia de vitamina D. La vitamina D, además de sus reconocidas acciones sobre el hueso, recordemos que ejerce un papel destacado en la regulación de la inmunidad innata y adaptativa y en la modulación inflamatoria, reduciendo la expresión de citoquinas proinflamatorias y el control del sistema renina-angiotensina-aldosterona, aumentando la expresión de la enzima convertida en angiotensina 2. Entonces, desde un punto de vista clínico, la deficiencia de vitamina D se asoció a un incremento de infecciones respiratorias, estrés respiratorio y fibrosis pulmonar, por lo que el tratamiento con esta vitamina D previene algunas complicaciones. Entonces, se describió una asociación epidemiológica entre bajas concentraciones de la vitamina D y el número de casos y mortalidad por la COVID-19, como sucedió en España e Italia, en contraposición con algunos países nórdicos con diferentes concentraciones de vitamina D, pero todavía no se pudo constatar una relación causal muy clara. En algunos foros se sugirió la posibilidad de realizar un tratamiento profiláctico y terapéutico con vitamina D
para prevenir y tratar la infección por COVID-19, pero sin duda no hubo un estudio que pudiera determinar que esto funcionara, sobre todo en los pacientes con enfermedad metabólica. ¿Cómo fue la afección en nuestro país de la combinación de la enfermedad cardiometabólica, la COVID-19? Aquí les estoy presentando resultados de un estudio de acciones e interacciones para el peso que fue publicado por la multinacional de investigación de mercados Ipsos, en donde un grupo de científicos exploraron los hábitos alimenticios y de ejercicio de 30 diferentes países durante la pandemia de coronavirus, que el 45% buscando tratar de perder peso, pero en contraste, la ganancia de peso durante la pandemia a nivel mundial fue de 6.1 kilos. Según los hallazgos de este trabajo de Ipsos, los mexicanos fuimos los que más ganamos peso durante la pandemia, pues en promedio se ganaron 8.5 kilos, seguidos de Arabia Saudita, como lo pueden ver del lado derecho, con 8 kilos, Argentina con 7.9 y Perú con 7.7%. Entonces, el promedio mundial ya vimos que fue de 6.1 kilos. Sin embargo, particularmente en América, que estamos más representados en esta tabla del lado derecho, México, Argentina y Perú fuimos los que más ganamos peso. Entonces, los datos de esta investigación se recopilaron a través de encuestas en estos países, y lo que nos dejó como mensaje esto es que el confinamiento y la incertidumbre provocada por la pandemia, pues nos generó no solo cambios a nivel cardiometabólico, sino también cambios en la salud mental, y esto se reflejó en el incremento de peso de los mexicanos. Existieron otras publicaciones donde fueron muy descriptivos en los cambios que tuvieron, tanto a nivel del peso corporal como en algunas afecciones cardiometabólicas. Y el común denominador en todos los casos era una afectación tanto de la salud mental por el encierro, como también la afectación por el consumo incrementado de calorías, el consumo incrementado de alimentos no saludables. Entonces, el síndrome metabólico y los otros componentes, tanto diabetes, hipertensión arterial y dislipidemia, pudieron ser la causa que nos empeoraran los resultados en la COVID-19. Aquí les presento algunas de los posicionamientos de diversos investigadores alrededor del mundo que trabajaban con enfermedades cardiometabólicas y COVID. Aquí, por ejemplo, de Jan Fandini, profesor asociado en endocrinología de la Universidad de Padua, Italia, que nos comentaba que las personas que viven con diabetes pudieran estar seguras de que no corrían más riesgo de infectarse, como originalmente se decía, pero que tenían que prestar más atención a los síntomas y a los signos de progresión de la enfermedad. De igual manera, en la Universidad de Michigan, se hicieron diversas declaraciones, y una de ellas es que vivir con diabetes, hipertensión arterial u obesidad no aumentaba el riesgo de contraer COVID-19. Sin embargo, los pacientes, en caso de enfermar, sí tenían un riesgo mayor de desarrollar complicaciones graves y un desenlace fatal, por lo que se deberían de tomar precauciones adicionales para protegerse. ¿Qué precauciones? Principalmente buscar a estos pacientes que coexistían con enfermedades cardiometabólicas y tratar de que estos pacientes llegaran a metas de control, sobre todo porque en la gran mayoría de los casos estos pacientes no se encuentran en control. ¿Cuál ha sido el enlace cardiometabólico directo de la COVID-19? Existe, aparte, vínculo en la infección del coronavirus y la hipertensión arterial y otras situaciones arterial por los receptores donde ingresaba, que eran los de la enzima convertidora en angiotensina. También existe un vínculo directo con la diabetes tipo 2. En este estudio que les estoy presentando en pantalla, los pacientes con SARS que no tenían antecedentes de diabetes y que no recibieron tratamiento con esteroides
se compararon con algunos otros pacientes que recibieron tratamiento con esteroides. En el páncreas, la unión del SARS a su receptor ECA2 se pudo encontrar que podía dañar los islotes y reducir la liberación de insulina. Entonces, en algunos casos, incluso se llegó a pensar que el SARS-CoV-2 también podía ocasionar deterioro de las células betas que originalmente no se sabía que vivían con diabetes. En realidad, muchos de los pacientes, como les comenté desde un principio, vivían con la condición de salud y no sabían que la tenían. Sin embargo, con una condición de una enfermedad infecciosa y por el manejo de los esteroides, estos pacientes tuvieron excursiones glucémicas en las cuales se pudieron dar cuenta de que ya habían desarrollado Entonces, el COVID-19 como causa de diabetes, esa era diversas hipótesis, ¿no? Una de las hipótesis es que el SARS-CoV-2 se unía a receptores de la ECA2 y se expresaban en diferentes órganos, como les decía, como los pulmones, el intestino delgado, los riñones, las células beta pancreáticas, el tejido adiposo, siendo estos propensos al daño. Y la reacción inflamatoria aguda durante la infección viral resultó en la alteración de la estructura y la función celular endotelial normal, alterando el suministro de insulina y dando lugar a un aumento significativo de la resistencia a la insulina y el aumento de la glucosa. Entonces, lo anterior podía ser la causa de complicaciones en la diabetes preexistente, como les comentaba hace un momento, o conducir a nuevos mecanismos de inicio de la enfermedad. En general, todos nuestros pacientes que vivían con prediabetes o diabetes que se desarrollaban eran estas excursiones glucémicas que nos llevaban a estados agudos de complicaciones de la diabetes, tanto el estado hiperosmolar como no cetósico como una cetoacidosis diabética. En muchos de los casos, estos pacientes llegaban a áreas de hospitalización por estas complicaciones y ahí es cuando se daban cuenta que estaban contagiados con la COVID-19. Entonces, se ha descrito previamente también la asociación de la diabetes propensa a cetosis, el aumento de la incidencia de glucosas alteradas y diabetes de reciente diagnóstico con otras infecciones virales como fue el SARS-CoV-1 y como fue la influenza H1N1. Entonces se puede considerar que todas estas infecciones, cuando infectan a una persona que vive con diabetes o con enfermedad cardiometabólica, pues van a tener este efecto de excursión glucémica. En los últimos, de los últimos estudios que se generaron, existieron un total de 34 estudios que se revisaron en pacientes con enfermedad grave o mortal por SARS-CoV-2 o por coronavirus. Y aquí pudieron observarse las comorbilidades más prevalentes, que fueron obesidad e hipertensión, seguidas de diabetes, enfermedad cardiovascular, enfermedad respiratoria, cerebrovasculares, neoplasias, enfermedad renal crónica y enfermedad hepática. Entonces, en orden de predicción, los riesgos relativos agrupados de las comorbilidades se identificó a la enfermedad respiratoria como gravedad de COVID-19, seguida de hipertensión arterial, de la enfermedad cardiovascular, de la enfermedad renal. Entonces, los análisis subgrupos se realizaron según los resultados clínicos graves y el país de residencia de la población de estudio. Entonces, el conocimiento de estos factores de riesgo nos ayudó muchísimo a los clínicos a identificar y gestionar algunas situaciones de ajuste, sobre todo a nivel poblacional, para identificar a los individuos de mayor riesgo y poderlos tratar. De igual manera, un estudio... Perdón la interrupción, le recuerdo que le quedan 5 minutos de ponencia. Perfecto, ya estamos cerrando. Gracias. Además, un estudio publicado por la Asociación Americana de Diabetes mostró que casi 300 pacientes con la COVID-19 analizados que estuvieron hospitalizados en 2 instituciones de Estados Unidos, en Nueva Orleans, de marzo a abril, el 80% presentó
hipertensión arterial 65%, obesidad 54%, diabetes 39%, dislipidemia y en global 66% síndrome metabólico. Y cuando se compararon los datos de estos con aquellos que no lo tenían, se encontraron que mientras el 56% con síndrome metabólico requirieron un ingreso a la unidad de cuidados intensivos, solo un 24% de quienes no presentaron el síndrome metabólico requirieron ingreso a unidades de cuidados intensivos. Entonces, aquí la obesidad y la diabetes están asociadas a una mayor probabilidad de ingreso a terapia intensiva y de necesitar una medida invasiva. De igual manera, la hiperglucemia al ingreso fue un predictor independiente de muerte a 28 días en pacientes con COVID-19, aun cuando no tenían el diagnóstico previo de diabetes, y en la hiperglucemia aguda ocurrió en el 50% de los pacientes hospitalizados por COVID. Finalmente, quiero mostrarles el estudio Coronado, que fue publicado por Diabetología, donde los investigadores analizaron poco más de 1,300 pacientes adultos que vivían con diabetes, que fueron hospitalizados por la COVID en 53 centros en el 2020, y a los 7 días de ingreso, el 20% requirieron intubación endotraqueal, el 10% murieron, 18% fueron dados de alta y la mitad de los pacientes permanecieron hospitalizados. Entonces, lo que se observó en este análisis de pacientes que su desenlace estaba relacionado con el estado previo de la enfermedad y la hemoglobina glucosilada. Mientras los pacientes estaban menos controlados, era más probabilidad que estuvieran más tiempo hospitalizados, que requirieran intubación y que incluso murieran. En esta otra revisión, un estudio retrospectivo con pacientes con COVID que se sometieron a una prueba de hemoglobina glucosilada, se recopilaron análisis de sus datos demográficos, historial médico, pruebas de laboratorio. Fueron alrededor de 132 pacientes y se dividieron en 3 grupos según su estado de glucosa en sangre, y se encontraron con grupos de hemoglobina glucosilada en descontrol, o sea, más de 6.5%, y presentaron incremento en los marcadores de inflamación y precoagulabilidad y disminución de la saturación de oxígeno. Entonces, si analizamos esto, la hemoglobina glucosilada no estaba muy alta, 6.5%, pero el simple hecho de tener 0.5% prácticamente ya era un factor de repercusión metabólica en el paciente. Y esto es importante para nosotros porque la mayoría de los pacientes que viven con diabetes, el 6.5 no representa mucho, son pacientes que siempre están descontrolados y tienen más, contribuyó a que esto fuera, que se recrudeciera la problemática. Entonces, la presencia de diabetes se asocia con mayor mortalidad por COVID-19 y obviamente en estos pacientes el control metabólico era fundamental para poder hacer una contención. Entonces, uno de los mensajes que quiero dejarles fue el gran impacto que tuvo de la COVID con las enfermedades cardiometabólicas. El 45% de la población adulta tuvo riesgo elevado de desarrollar complicaciones por la presencia de factores de riesgo de enfermedad cardiometabólica. En los pacientes con COVID, 2 o más factores de riesgo o enfermedad cardiometabólica tuvieron hasta un 20% de riesgo de desarrollar complicaciones que los que vivían sin estas condiciones de salud. Y entonces estos datos sugieren que estas condiciones crónicas, además de la edad, son factores de riesgo independientes para complicaciones por la COVID-19. Aquí lo podemos ver, hasta 10 veces más muerte en combinación de síndrome metabólico en las enfermedades cardiometabólicas junto con la COVID-19. Entonces, era evidente que el control metabólico óptimo de la diabetes y los parámetros metabólicos asociados en los pacientes con COVID-19 era obligatorio e impostergable. Solo cerrar mi presentación diciéndoles que durante esta pandemia tratamos sobre todos los casos agudos, pero que tenemos muchos casos de enfermedad cardiometabólica que por diversas causas estos pacientes se quedaron en estado latente porque si no va a ser una ola que nos va a aplastar. Recordemos en conclusión que los valores significativamente más altos de índice de masa corporal en los pacientes con un curso de la enfermedad y no sobrevivían 19 junto
con enfermedad cardiometabólica. La COVID-19, aunque no fue principalmente una enfermedad cardiometabólica, repercutió en el control de nuestros pacientes con enfermedad cardiometabólica. Entonces, en estos pacientes, tuvieran o no tuvieran una enfermedad grave, el control de la glucosa, los lípidos y la presión arterial fue clave para tener bien a estos pacientes y que no tuvieran otras complicaciones. Es muy importante en estos pacientes controlar las comorbilidades y que estos cambios de estilo de vida de los pacientes contribuyan a reducir el estado proinflamatorio y a restablecer el equilibrio inmunitario en nuestros pacientes. Todo paciente que vive con enfermedad cardiometabólica tiene ese riesgo de que si tiene una enfermedad infecciosa pueda expresarla de una forma más grave si no es que se encuentra en control. Creo que esta es la última diapositiva. Les agradezco mucho su atención. Doctor Miguel Ángel, sin duda creo que es información que va a enriquecer a muchos de los que lo estamos oyendo, y creo que por lo mismo de ser tan clara no surgieron muchas dudas, entonces puedo proceder a agradecerle su presencia y a continuación haremos entrega virtual de su constancia como símbolo de agradecimiento. Gracias. Preven AC, Cuidando y Pensando en tu Salud, la Asociación Mexicana de Diabetes y la Coalición México Saludable otorgan el presente reconocimiento al doctor Miguel Ángel Díaz Aguilera por su participación en la Conferencia Magistral Impacto de la Pandemia en el Aumento de Complicaciones por Diabetes y Síndrome Metabólico, en el primer Congreso Virtual Internacional para la Detección, Prevención, Atención y Educación de los diferentes tipos de diabetes y síndrome metabólico en niñas, niños, adolescentes y jóvenes, llevado a cabo los días 19, 20 y 21 de octubre del 2022. De nueva cuenta, agradecemos la presencia de todos a este evento y solicitamos a los participantes dirigirse al siguiente enlace para dar continuidad a nuestro programa. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Quedo a sus órdenes.